Unidos. Y me dicen que ya estamos en comunicación con Javier Portafous, director artístico del Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Hola Javier, buenas noches, te saludamos Miriam Salinas, Nico Luca y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias por esta comunicación y ya falta poco para el Bafisi, que arranca el 2 de abril, pero ya este miércoles comienza la venta anticipada de entradas. Contanos cuáles son las principales novedades de este festival. Bueno, aclaro que empieza el primero de abril es el día que empieza la apertura y hay Ah, algunas el funciones de primero. prensa. Ah, mira. Sí, este año empezamos un martes. Ajá. Esa es una de las principales novedades, un día más de festival. Ah, muy bien. O sea, siempre estábamos empezando los miércoles con la apertura, que no es función que se vendan entradas, Sí. y al día siguiente era el jueves inicial del festival, era el primer día de programación completa para el público. Ahora no, empezamos el martes con la función de apertura, que es solo con invitación, pero además hay funciones de prensa, volvimos a tener funciones de prensa desde el año 2019 que no había. Así que esas son varias de las novedades, pero bueno, es un día más de festival. El miércoles 2, que es feriado, ya hay funciones desde la mañana, pues desde las 11:45. Tenemos funciones el miércoles 2, así que es un día para aprovechar. O sea, es un día más de festival, tenemos una sala nueva para el festival, no es una sala flamante, es la sala del Teatro Alvear convertida en cine, Ah, con una mira. pantalla muy grande, y bueno, vuelven las funciones de prensa para jurados y periodistas y distribuidores, y tenemos más funciones que el año pasado, además, más películas, más funciones, y más días. Y vos me decías, el Teatro Alvear, ¿y en qué otras salas se van a estar proyectando películas del Bafisi? Bien, tenemos el Teatro Alvear, la sala Leopoldo Lugones, que es ahí cruzando, en diagonal. Después tenemos las dos salas del Centro Cultural San Martín, llevamos 4 ahí, las 3 salas de Cacodelfia, que es Cinearte Cacodelfia, que está en diagonal, Ujú. cerca del Obelisco, ahí llevamos 7 salas. La sala grande, la sala 1 del Gomón, la sala grande también, ahí vamos 8 salas. Las 4 salas de Cinépolis Jusey, que son, bueno, ya tenemos 12 más el Museo del Cine los fines de semana. El Museo del Cine, las entradas son gratuitas. Ah, mira. Así que todo eso tenemos. Y después hay una sala específica en otro lado para las funciones de prensa, pero esas no son para el público en general. Para el público en general son esas 13 salas, de las cuales 12, una es gratuita, que es el Museo del Cine los fines de semana, y las otras, la entrada es a 3.000 pesos, la entrada general, y para jubilados y estudiantes 2.000 pesos. O sea, es una entrada muy accesible, espero que el público asista y llene toda la función. Sí, en general hay que decir que se agotan, por lo menos las de los primeros días, enseguida. Nada, el año pasado tuvimos un porcentaje de agotadas del orden del 50%, Ah, mira. 55% del total del festival. Ajá, Es decir, que si uno busca, siempre va a encontrar. ajá. eh, es rarísimo que todas las funciones estén agotadas al mismo tiempo. Y esa es la gracia de un festival, que si uno no encuentra para aquello que ni intenciones de ver en ese momento, o decidió ver, porque a veces la gente decide ver una cosa y está agotada, y lo mejor es jugarse por la otra película que no está agotada. Porque la gracia de un festival es que todas las películas están elegidas. Piensen que damos 298 títulos entre cortometrajes, largometrajes y mediometrajes, 298, y al festival se presentaron unas 3.800 películas. Entonces, es menos del 10% de lo que se presentó lo que termina ingresando al festival. Es decir, que ya hay una selección. Nuestra idea es que la gente vea lo que le queda cómodo, lo que hay entradas, que, bueno, igual, y que a partir de ahí se sorprenda, sienta que hay un cine que no conocía. Hay 44 países representados en estas 298 películas. Hay muchísima variedad y bueno, esa es la gracia de un festival. Por supuesto, también hay espectadores absolutamente entrenados en estos de los festivales que saben que quieren ver determinadas películas. Si sé que hay la película de Hong Sang-soo, hay que sacar las entradas rápido porque se va a agotar. La película de Albert Serra, si alguien si la quieren ver, también es una película que probablemente se agote.
pero después hay un montón más para ver. Bueno, con la que ustedes abren, que es UPA, una primavera en Atenas, me imagino que también. La película de apertura suele agotarse, sí, Ujú. pero la vamos a dar varias veces más. De Ah, hecho, la apertura es en Teatro Alvear, y al otro día se vuelve a dar en el Alvear a las 13 horas, que es, digo, es un buen horario para un feriado además. Se vuelve a dar y después se da 2 veces más, y la última vez se da en el Gomón, que es la sala más grande. Yo creo que todo el mundo que quiera ver UPA una primavera en Atenas va a conseguir lugar. Y lo que hicimos con UPA también es dar, esta es la cuarta UPA, y damos las 3 anteriores. van a dar las cuatro porque Una, la primera era claro, UPA, una película argentina, en 2007 la eh, estrenaron. exactamente. Sí, Así sí, que ese año la película ganó la competencia claro. argentina, y vamos a darla, y la vamos a dar en 35 milímetros. Ah, mira. Que en el 2007 la mayoría de las películas se daban en 35 milímetros y ahora es una rareza absoluta. De hecho, digamos, el equipo técnico del festival, que es muy formado y súper profesional, bueno, los especialistas en 35 milímetros cada vez son menos. Entonces es una rareza dar una película en 35 milímetros, pero vamos a dar UPA en 35 y vamos a dar otra película en 35 estrellas, la película de Federico León y Marco Martínez, la vamos a dar en 35 también. Y en el Museo del Cine también hay películas en 35 milímetros. Y te hago una consulta, porque este ya es el festival número 26 desde el 99, Sí, tengo entendido que están haciéndolo. sí. ¿Qué cambió desde esos orígenes a ahora? Bueno, lo que cambió es muchísimo, 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 pero desde tantos ángulos. Yo estuve en todos los festivales, en los 2 primeros, como crítico del Amante acreditado, y después ya empecé a trabajar en el festival. Eh, y como director yo llevo 10 años. Los cambios que hubo son difíciles de exagerar. En primer lugar, la relación del público con un festival de cine. Te diría que la primera década del Bafisi, la gente eh, sabía que si no veía las películas en el Bafisi, la mayoría de ellas no se las volvía a encontrar. No te volvías a encontrar con esa posibilidad de ver las películas. Entonces había una avidez, una desesperación por ver todo lo que se pudiera. ¿Sí? Eso fue cambiando con el tiempo por la disponibilidad de DVDs, después la disponibilidad en plataformas. Eh, la relación con las películas cambió. Eso es un primer elemento. El otro elemento es el cambio de formato. Nosotros, cuando el Bafisi, te diría las primeras, no sé, 10, 15 años del Bafisi, la competencia solo podían entrar películas en 35 milímetros. O sea, terminadas en 35 milímetros. La competencia Eso te internacional. Y hoy en la restringía, sí. competencia internacional, claro, pero ahora ni una de las películas en competencia internacional es en 35 milímetros. Ni una. Porque ya nadie hace películas en 35 milímetros y las presenta en un festival. Puede haber un caso, uno cada tanto. Hay una película peruana en la competencia de vanguardia y género este año que la vamos a dar en DSP, pero existe una copia en 35 milímetros que quedó en Berlín y la Embajada de Verona todavía no podía traerla. Es un caso entre cientos, ¿no? Eso también cambió, pero además cambió el mundo de los festivales, cambió notablemente. Eh, Hay poquísimos festivales que no hayan reducido la cantidad de títulos que ofrecen durante el evento. ¿Por qué? Básicamente, hay un factor que es que las películas duran menos en el circuito de los festivales. Hace 20 años, las películas a veces estaban 1 o 2 años enteros yendo a festivales de cine. Hoy en día, una película se estrena en Berlín y a veces está vendida para una plataforma o la produjo una plataforma y en un mes ya la película está disponible online. Se terminó su carrera en festivales. Entonces, te cambia la lógica de programación, pero además después tenés un montón de otros cambios que, bueno, en los primeros años del Bafisi se estrenaba, no sé, se dio La manzana de Samira Masmalbá, ¿no? En el año 2000 fue eso. Y después la película se estrenó y esta cifra no le había ido tan bien como a otras películas iraníes y llegó a 30.000 espectadores. Hoy, si una película iraní independiente lleva 30.000 espectadores, es solo en un sueño.
No existe esa posibilidad. En un estreno comercial no existe. No es que yo digo, le fue bien, no existe esa posibilidad. Claro, las cifras Entonces, de gente que va a las salas se fue reduciendo en ese sentido y creció se mucho fue esto de reduciendo y verlo en sobre todo, streaming. Sí. sí, no solo se redujo, digamos, del 2023 al 2024 se redujo un 20% la cantidad de entradas vendidas en el cine, para el cine en Argentina, que nosotros tuvimos suerte en el Bafisi, porque en el 24 con respecto al 23 crecimos en entradas vendidas, pero el cine en general bajó, sino que además lo que pasó es un proceso que ya venía de antes, pero de hiperconcentración del público en cada vez menos estrenos. El año pasado se llevaron una barbaridad del porcentaje total, 2 películas, que fueron Intensamente 2 y Mi Villano Favorito 4. Entonces cada vez hay menos lugar para la variedad. Entonces, en ese contexto, un festival de cine como el Bafisi se vuelve cada vez más una excepción, en el sentido de ofrecer una variedad del cine. Y antes, muchas de las películas que pasaban por el Bafisi, bueno, muchas, pero 10, 20 películas que pasaban por el Bafisi se compraban para estrenarse. Y ahora es rarísimo. Digamos, hay una que se compró para estrenarse, afortunadamente, quizás se compre alguna otra, pero la distribución de cine cambió una barbaridad. También cambió el cine argentino. También muchísimo cambió el cine argentino. Cuando empezó el Bafisi se producían muchas menos películas que en los últimos años, pero muchas menos. Y también las películas tenían más público. En el año 2000 fue el gran número de las últimas décadas para desde los 90. Para acá, el mejor año fue el 2000 para el cine argentino en términos de mercado interno. Entonces había otra relación del público con el cine argentino. Todo, digamos, se te puede analizar horas de los cambios en este último un poco más de un cuarto de siglo, pero son muchos los cambios. ¿Cuál es la situación actual del cine nacional? Porque vimos muchos actores, directores quejarse, inclusive en festivales internacionales, por la desfinanciación y el ajuste en el Inca. Bueno, el ajuste en el Inca existe en este momento. Es innegable. Y hay películas que se hicieron contra viento y marea, hay películas que están detenidas en determinados momentos de su producción, y sobre todo hay una sensación de desasosiego en el mundo del cine argentino. Desasosiego. Porque además no hay lo que no hay es una discusión franca en la que del lado del Inca y del lado de muchas asociaciones se pueda debatir qué hacer realmente. Muy poca gente te iba a decir hace 2 años que las cosas se estaban haciendo bien en el Inca. Yo mismo era crítico de cómo se estaban haciendo las cosas, pero soy crítico de cómo se están haciendo las cosas desde hace 20 y pico de años. Yo hice una entrevista con Jorge Cosia hace 20 y pico de años, en la que tuvimos medio los gritos. O sea, hay un problema, está ahí, es evidente, que el cine argentino necesitaba, cuando se producía mucho, necesitaba que se pensara en distribución y exhibición. Ahora que la producción está en riesgo también, seguís necesitando pensar en distribución y exhibición. Hay que pensar globalmente la economía del cine. Al cine argentino el año pasado le fue muy mal de público, muy mal. El cine argentino merece mucho más público. Pero hace 2 décadas y pico que habría que haber pensado en políticas que trabajaran todos los eslabones de la economía del cine. Pensar que un país con una política cultural activa desde hace décadas y que defiende no solo a su propio cine, sino a cines con los que el cine local pueda conversar, como es Francia, que tiene una política cinematográfica admirable. El año pasado, el cine francés en Francia tuvo récord de porcentaje de mercado interno. ¿Sí? Pero es una política sostenida que piensa en la producción, en la distribución, en la exhibición y también en que el público pueda acceder a un cine que no es solamente el cine local y el cine estadounidense grande, sino cine de otros orígenes que dialogue bien con el cine francés. Eso es lo que yo planteaba hace más de 20 años en esta entrevista, que debe estar online, con Jorge Cosia, y yo le decía, hay que apoyar a
los otros cines, porque dialogan mejor con el cine argentino, el cine argentino se va a fortalecer de ese diálogo. Y él no estaba de acuerdo. Hoy en día, el cine argentino está sufriendo en la cartelera, porque el cine argentino es valiosísimo y merece mucho más público. Sin embargo, no hubo políticas claras, sostenidas y, te diría, coherentes para apoyar a que las películas argentinas lleguen al público. Y yo te preguntaba, bueno, también porque me da la sensación que hay algún tipo de diferencia entre el apoyo que le da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a este festival del que tuvo el Festival de Mar del Plata organizado por el Inca, ¿no? La verdad que yo no estuve en Mar del Plata Sí, en la última edición. Bueno, hace rato no voy al Festival de Mar del Plata. Puedo hablar del Bafisi, que sí, el sí. gobierno de la ciudad Pero viste que decidió ahí hubo como redoblar un el apoyo. contrafestival también, Claro, se sí, sí. generó una Nosotros polémica que uno afortunadamente, no la ve en el Bafisi afortunadamente, ahora. no, yo creo que el Bafisi finalmente mucha gente entendiendo que el Bafisi es un lugar a defender, que es un lugar que da lugar a todas las voces, que se debate, que se discute, pero que además le da un lugar al cine argentino que es el mayor que tiene en cualquier festival del mundo. No se estrenan tanta cantidad de películas argentinas en ningún otro festival del mundo ni de Argentina. Ujú. El cine argentino estrena en el Bafisi unas 100 películas entre cortos y largometrajes este año. Ah, ¿Sí? El año pasado fueron más, pero el año pasado nosotros decidimos que fueran más, subir un poco el porcentaje, la relación entre películas argentinas y extranjeras, favoreciendo a las argentinas, porque sabíamos que se venía toda esta crisis. Este año tenemos 50 y pico de largometrajes y como 60 cortometrajes que se dan en el Bafisi. La mayoría de ellos se van a dar por primera vez en el mundo, se van a presentar al mundo en el Bafisi. O sea, el Bafisi le da mucho lugar al cine argentino. Y sí, el gobierno de la ciudad sostiene este festival desde el año 99. Han pasado varias administraciones, cambios económicos de todo tipo, crisis diversas. Pasó de todo y el Bafisi sigue. Y la verdad que este año además con mejoras importantes como esas que mencionaba antes y además el gobierno de la ciudad sumó un premio que es el Gran Premio de Ciudad de Buenos Aires al mejor largometraje argentino de las 3 competencias. O sea, se suma un premio específico, se sostienen los demás premios, se subieron un poco los montos, pero este premio se suma para apoyar también al cine argentino en este momento. Hay películas argentinas, nosotros, como te decía, tenemos 50 y pico de largos y como 60 cortos, pero uno tiende a pensar que probablemente el año que viene haya menos, porque a veces la producción, hay películas que están planeándose desde hace 5 años. De todos modos, hay posibilidades de hacer películas por fuera del Inca. Hay muchas que se hacen por fuera, hay tecnología digital que cambió la lógica, digamos, no estamos en los años 90. Dicho eso, yo estoy a favor de que exista una política pública de apoyo al cine argentino, una política pública que se debata, que se plantee y que se replantee en un montón de cosas. Estoy a favor de que haya una política cultural a favor del cine argentino. Pero lo que te digo es que puede pasar que cambien el estilo o la envergadura de la producción de las películas o que un director que esté mientras espera que surja el apoyo para hacer una película, hace una película mucho más íntima, eso pasa. Entonces el cine también se reconfigura. Ante situaciones de crisis el cine se reconfigura. Pero la salud del cine argentino creo que está en juego. bueno, Javier, te agradecemos muchísimo e invitamos a los oyentes, obviamente, a seguir el Bafisi, a participar de la proyección, como decías vos, de casi 300 películas entre largos y cortometrajes, que arranca el 1 de abril, entonces. El 1 de abril, el 2 de abril para el público en general. Y bueno, vengan a llenar todas las salas que puede ser lindo eso. Bueno, allí estaremos. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Era Javier Portafus, director artístico